Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, bienvenidos a todos al día del chakra corazón en la semana emocional de Escorpio. Bueno, hoy un día intenso. No sé si leyeron el post de hoy, del blog de hoy. Bastante información y voy a tratar de resumirlo todo lo más que pueda. Teniendo en cuenta que algunas de las cosas que se nombraron ahí las voy a seguir explicando en otros videos, profundizando más, ¿sí? Así que no se preocupen. Bueno, y para entender el post de hoy, quiero que sepamos lo siguiente, que recordemos lo siguiente. Yo no sé lo que estoy escribiendo, no me preparo lo que voy a escribir. De hecho, hoy pensaba que iba a hablar de otra cosa. Hoy pensaba que iba a hablar de tristeza. Esa era la idea de lo que sentí que iba a trabajarse hoy. Y sin embargo, cuando empecé a escribir, el camino llegó por otro lado totalmente diferente y yo mismo me iba dando cuenta de que lo que estaba escribiendo era... Ahora entiendo un montón de cosas. E incluso lo que pasó ayer, que no entendí nada de lo que había pasado ayer al final, en la alineación, y hoy con el post lo entendí. Así que lo que fui escribiendo en ese instante, sin entender lo que estaba haciendo en ese momento. Bien, ayer, para el que no estuvo, vean el video de ayer, 14 de noviembre, al final de la alineación, durante la alineación en realidad, empecé a sentir la presencia de alguien muy pesado, de una presencia muy pesada. Parecía densa, pero no era densa. Y tenía la energía como de un niño que corría y se movía, iba por todos lados todo el tiempo, y quería entrar, pero era tan descentrado que no le permití, que no quise que entrara. Entonces le pregunté cuál era su nombre y me dice, Pablo. Le digo, no, en serio, ¿cuál es tu nombre? Y me dice, Pedro. Y entonces al final terminé diciendo, mira, le voy a decir a todos que eres una entidad. Y se terminó. Porque no te estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo, no sé si está jugando conmigo, no entiendo qué es esto, pero tenía esa necesidad de hablar. Bien, entonces este ser lo que dijo fue que básicamente fue que los seres como él se dedican a sacarnos de eje, a sacarnos de equilibrio. Y como se dedican a eso, entonces nos quería ayudar con un consejo de cómo encontrar el equilibrio, ¿no? Y para encontrar ese equilibrio, entonces tenemos que entender la ley de 12, que ahora voy a explicar qué es la ley de 12. Hoy cuando empecé a escribir y a contarle a mi yo superior, empecé a contarle lo que me había pasado y empecé a describir tratando de entender qué era lo que había pasado, empieza a explicarme, empiezo a darme cuenta de toda la información de las canalizaciones de esta última semana y media. Y sinceramente, yo no le veía la conexión, no entendía. De hecho, no lo pienso, no le pongo mucha mente. Lo digo y cuando se tiene que entender, se entiende. Y por eso lo dejé pasar hasta que lo entendí ahora. La clave que para mí fue como ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? O sea, realmente cuando empezó a explicarme quién era el ser que había venido o qué representaba el ser que había venido, no entendía, me parecía que era un chiste. Pero te dijo cómo se llamaba. Se llamaba Pedro, ¿no? Pedro. Yo digo, Pedro, sí, vale, Pedro. Pedro, y los que tienen esa energía son los faunos, ¿sí? Los faunos. Los faunos tienen esa energía del niño que juega, que se divierte, que se entretiene, todas las bajas pasiones de disfrutar de la realidad, ¿no? Está relacionado con la sexualidad, con la fertilidad, con la viveza, etc. Entonces, por eso era tan caótico, ¿no? Porque era un fauno, decía, es la energía de un fauno. Digo, ok. ¿Y cómo se dice fauno en inglés? El fauno, elfo, en inglés se dice pan, que en realidad proviene de la divinidad griega, Pan. Pan es el nombre griego para la divinidad del fauno, que era el dios de la fertilidad, del juego, del disfrute. Y ahí entendí, cuando al final dijo, diviértanse. Fue como, no entendía a qué se refería con diviértanse, pero ahora cuando entendí lo de diviértanse, y luego
entendí, claro, Pedro, en inglés es Peter. Entonces, Peter Pan. Y era como, no, o sea, como un chiste. O sea, no puede ser. En realidad no es que sea Peter Pan, sino que la energía del fauno es esa. Esa es la energía del fauno. De hecho, la historia de Peter Pan toma esas características del elfo, del fauno, para ser el personaje, ¿no? O sea que en realidad no es que era el personaje, sino que el personaje del cuento que todos conocemos está hecho en base a lo que era la idea del fauno, ¿no? Aquí es cuando me explica, mi yo superior, es cuando me explica que todos en la naturaleza, todos los seres de la naturaleza, vivimos desde la energía del fauno, desde las bajas pasiones. ¿Qué sería eso? La energía de la sexualidad, la energía del juego, la energía de la ira, de la rabia, todas esas cosas que son de un niño, ¿sí? Que no controla sus emociones, que no tiene control sobre sí mismo, están relacionados al fauno. El fauno no tiene conciencia de adulto, no tiene conciencia de sabiduría. El fauno juega con la vida y lo que siente, lo siente en ese momento. Simplemente. No juzga nada. Si se enojó, se enojó. Si juega, juega. Si está excitado, está excitado. No tiene, ¿cómo se dice? División, digamos. No tiene conciencia de lo que hace. Simplemente hace lo que se le canta, lo que le surja en ese momento. Y eso es algo que nos conecta a todos con el plano animal, con el plano más salvaje. Todos tenemos eso. Todos tenemos esa parte animal salvaje que está en nuestra biología y que es natural en nosotros. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede entonces? Que la energía del fauno, la energía del niño, es una energía sin control. No tiene control. Es lo que es. Y no se puede dirigir y no tiene control. Por eso juega con la vida. No le importa nada. Y esto, cuando uno empieza a tomar conciencia, empieza a tomar medida de lo que hace y trata de ponerle límites a lo que hace, empieza el control sobre las bajas pasiones. Las bajas pasiones no tienen nada que ver, no tienen solamente que ver con lo sexual, tienen que ver con no tener control sobre lo que uno siente. Esas son las bajas pasiones. Entonces, las bajas pasiones no son solamente sexuales, tienen que ver con no controlar. ¿Sí? Se interpretaba que las pasiones estaban por debajo del cuerpo y la mente está por encima de esas pasiones. Entonces, las bajas pasiones son las que están relacionadas a la inconsciencia total, de un niño que no mide sus acciones, no mide los resultados de sus acciones. ¿Sí? Entonces el adulto, la mente adulta trata de controlar esas pasiones. Trata de controlar las pasiones inferiores a través de tomar conciencia de sus actos. Entonces, básicamente, el control de la mente sobre el fauno, sobre las bajas pasiones, es lo que hace que nos diferenciemos de los animales, los humanos. Es básicamente la gran diferencia que tenemos con los animales y con los niños que todavía no tienen una noción de las consecuencias de sus actos. Cuando un adulto o alguien que había logrado tener control sobre sus bajas pasiones pierde el control, se dice que entra de nuevo, vuelve a la casa del fauno. ¿Sí? Un adulto que pierde el control de sus bajas pasiones entra de nuevo a su infancia, la primera infancia, ¿sí? Y vuelve a la casa del fauno. Volver a la casa del fauno, en griego se dice pan oikos. Pan es el fauno, oikos, casa. La casa del fauno es pan oikos, origen de la palabra pánico. Pánico es perder el control de las bajas pasiones. ¿Qué es el pánico? El pánico es perder el control de sus bajas emociones, perder el control mental de las bajas emociones y no poder gestionarlo. De esta forma, entonces entendemos que pánico no hace referencia solamente a tener miedo. El miedo es una de las tantas cosas que nos producen pánico. Pánico es perder el control, ¿sí? Perder el control de las emociones bajas. Y una de las emociones bajas es el miedo. Y el miedo es la base de toda la evolución. Sin miedo nunca hubiéramos evolucionado. El miedo es una clave fundamental para evolucionar. Bien, quería hacer una aclaración acá porque en algún momento vi un comentario sobre la pansexualidad. Ese pan viene de otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es pan, el elfo, ¿sí? Y otra cosa es pan, que significa todo, que es una palabra griega que también significa todo, ¿sí? Por ejemplo, pandemia
que tenemos ahora mucha esa palabra. La pandemia viene de pandemonium, que es todos los males, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pansexual significa todos los sexos, ¿está? No tiene que ver con el nombre del dios, ¿sí? Que es pan. Pangea, ahí justo otra palabra, Pangea, que es todas las tierras, ¿sí? Entonces, la clave que tenemos que recordar todos acá, la clave de todo, es que el pánico es el miedo a perder el control, básicamente. Y que el miedo es una emoción que no tiene control, porque es la clave de la supervivencia. Todo lo que nosotros hemos hecho en la vida, desde el primer momento que éramos solo una célula pequeña en el océano, es tener miedo y por tanto buscar las formas de sobrevivir. Es debido al miedo que fuimos sobreviviendo en la existencia, ¿sí? O sea que el miedo es una herramienta, no está mal tener miedo, ¿sí? Eso es una de las cosas que tenemos que sacarnos de la cabeza también. Un preconcepto que tenemos del miedo. El miedo no está mal. El miedo es simplemente una herramienta evolutiva. Una herramienta que me ayuda a seguir vivo. Pero ¿qué sucede con el miedo? El miedo también es una emoción que me impide evolucionar como ser interno, ¿sí? Porque el miedo lo que dice es, cuidado, que todas las cosas me pueden matar. Entonces no me abro a nada nuevo por miedo a lo que pueda pasar, ¿está? Entonces ahí está el aspecto negativo del miedo. El aspecto negativo del miedo es simplemente que no me deja avanzar como ser, pero sí me permite sobrevivir como especie, ¿sí? O sea que, para tenerlo claro, el miedo nos ayuda a sobrevivir actuando en momentos realmente necesarios, ¿sí? Es decir, cuando hay una situación de peligro, el miedo actúa y me ayuda a buscar otra forma para sobrevivir, ¿sí? O sea que es solo cuando hay una amenaza. ¿Qué sucede? Que cuando yo tomo conciencia, no hay ninguna amenaza. Entonces yo digo, yo quiero transformarme, ¿no? Y el cuerpo dice, ¿pero por qué? Si estoy bien, ¿no? El cuerpo no entiende por qué uno desde la mente quiere transformar su vida. No hay una amenaza alrededor. No hay un oso que me quiera atacar ni matarme, como para que tenga que actuar, ¿no? Entonces, el miedo me impide evolucionar internamente porque no entiendo dónde está la amenaza. Entonces dice, no hay nada, dejé de protegerme, o sea que mejor quédate quieto, no hagas nada, ¿sí? Es ahí cuando se hace contraproducente el miedo. Porque el miedo es físico, no entiende la lógica de transformarse si no hay una amenaza. Todos los miedos que nosotros tenemos son los que nos han hecho, ¿sí? Son los que nos han hecho afianzar lo que soy. Fíjense, todos los miedos son los que me han ubicado en el lugar donde estoy. Presten atención a esto. Entonces, si todas nuestras células y todas nuestras partes del cuerpo evolucionaron en función del miedo, ¿sí? En función del miedo que nos fue impulsando, ¿sí? Que nos fue impulsando a evolucionar. Si nuestro cuerpo está diseñado a través de herramientas del miedo para sobrevivir, entonces nuestro cuerpo está construido en función del miedo. Es decir, que nuestro cuerpo está diseñado por las bajas pasiones. O sea que lo que hace nuestra conciencia es tratar de contener a esas bajas pasiones. La conciencia trata de darles un propósito a esas bajas pasiones. Y esas bajas pasiones se dividen en 12 sistemas. Recordemos los 12 sistemas: nervioso, endocrino, circulatorio, digestivo, excretor, reproductor, respiratorio, muscular, óseo, inmunológico, linfático y integumentario. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo está constituido de 12 sistemas que evolucionaron gracias a las emociones bajas. Por eso, nuestro cuerpo está constituido a través de la casa del fauno, es decir, del pánico. Es decir que si la conciencia pierde el propósito, uno de estos 12 cuerpos, de estos 12 sistemas, entra en pánico. Bien, o sea que perdemos el control. Bien, entonces lo que Peter Pan, vamos a llamarlo así, ya que no tiene un nombre específico, vamos a llamarlo así. Lo que Peter Pan dijo ayer es: encuentren cuáles son sus miedos en los 12 sistemas. Eso fue lo que dijo. Encuentren cuáles son sus miedos en los 12 sistemas. La ley de 12 dice que todo lo que existe en el universo está compuesto por 12 aspectos.
12 atributos que hacen que nosotros existamos. No los humanos, todo. Todo lo que existe está construido en una base de 12. Por lo tanto, nuestro cuerpo biológico está constituido por 12 sistemas. Estos 12 sistemas están basados en miedos. Es decir que, para poder yo, con conciencia, crear un nuevo propósito, lo primero que tengo que hacer es identificar estos 12 sistemas, saber cuáles son sus miedos y liberarlos a través de darles un nuevo propósito. ¿Cómo encuentro mi centro a partir de encontrar los miedos? Por ejemplo, vamos al sistema integumentario. Como ejemplo, sistema integumentario que es el que más a mano tenemos todos. Literal. El sistema integumentario es el de la piel, todo lo que es el sistema del órgano de la piel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la piel? Es lo que nos separa del mundo externo del mundo interno. Entonces, el sistema integumentario lo que hace es protegernos de lo que está afuera o comunicarnos con lo que está afuera. Podemos verlo de dos maneras. Nos comunica con el exterior o nos defiende del exterior. El sistema integumentario. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que yo tengo... hay personas que, por ejemplo, les encanta todo el tiempo que les toquen y les acaricien. ¿Sí? Hacer esto es genial porque tiene una comunicación armónica con el resto. Pero hay personas que solo hacer esto es como un trauma, como no me toques, no me toques. ¿No? Como si le cortaras la piel cuando está tocando. Esto significa que el sistema integumentario tiene un trauma, un miedo ante algo que está fuera, ¿sí? Que probablemente pueda ser, no sé, pueda ser que haya sufrido algún abuso, vamos a algo simple que pasa mucho en la vida normal, o puede ser un abuso, ¿no? O por padres golpeadores o por una cuestión sexual, ¿sí? Entonces, todo lo que sea tacto lo va a sentir como un daño terrible, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos un miedo, el miedo al tacto, al contacto. ¿Cuál es ese miedo con que otro te toque? Bien. Entonces el sistema integumentario va a tener ahí un trauma, ¿no? Identifico ese trauma. Perfecto, este es mi trauma. Ahora, este ser, Peter Pan, dijo otra cosa más. Dijo, hay en el mundo 12 personas que mi sistema emocional relaciona con lo que sucede en mi cuerpo biológico. En el ejemplo del sistema integumentario, por ejemplo, podríamos tranquilamente decir que, no sé, alguien de la familia es el que me produce esto. Que cuando esa persona me toca la piel, o cuando cualquier persona me toca la piel, lo primero que se me viene a la cabeza es esa persona. Se me viene esa misma persona a la cabeza cuando alguien me toca la piel. ¿Sí? Esto significa que mi memoria celular tiene registrado el dolor de la piel con esa persona. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, la información que se dijo es que esto, los que estamos trabajando día a día con las alineaciones, tenemos que tratar de terminar esta tarea en agosto, antes del 8 de agosto. Porque el 8 de agosto del año que viene, el 8 de agosto de 2021, es el momento en que el universo nos está diciendo, es un momento de calibrar justamente todo esto en un solo momento, por la ley de 12. Hay mucha información para hablar de este tema, pero prefiero hacer un video especial hablando de todo este tema, ¿sí? Hoy quería relacionarlo solamente al pánico para que entendamos de dónde viene y a qué se refirió ayer. Pero voy a hacer otro video en otro momento, durante esta semana, explicando todos los mensajes de lo que escribí hoy, ¿sí? Para saber cómo hacerlo y demás. Lo voy a hacer una tarde en la que no tenga límites y pueda expandirme el tiempo que quiera, ¿sí? Hablando de cualquier cosa. Así que lo voy a hacer durante esta semana. Después les aviso cuándo, para que estén atentos. Pero no quiero extenderme ahora en eso. Quería básicamente ir al tema del pánico hoy. Pero reconozcamos eso, ¿sí? De que la ley de 12, de la que hablaba ayer Peter Pan, me parece gracioso decir eso, la ley de Peter Pan, vamos a llamarla así, la ley de 12, implica que si nosotros nos equilibramos en nuestros 12 organismos biológicos, también vamos a estar equilibrándonos en nuestros 12 aspectos del Merkaba, en los 12 aspectos de la Tierra, en los 12 aspectos de las constelaciones, ¿sí? Es como un engranaje total en el cual si yo me alineo con todos los sistemas relacionados a 12. Eso es la ley de 12. En el que yo hago mi tarea con mis propios 12 aquí dentro, entonces las 12 personas, las 12 culturas, las 12 hebras de ADN hacia adentro, los 12 territorios de la Tierra, las 12 puertas de la Tierra, etcétera, todo lo que es 12, las 12 constelaciones, todo se ordena como un reloj.
Y lo que decía el fauno, ¿se acuerdan que ayer dijo, nosotros estamos acá para ponerlos a prueba, para saber si realmente están en el eje? Se refería a esto, a que las bajas emociones, ¿sí? A que esas entidades alimentan las bajas emociones para que nosotros perdamos el eje y entremos en pánico. Y es lo que solemos hacer cuando tenemos miedo de qué es lo que vendrá, y qué va a pasar, y cómo lo hago, cuando empiezo a tener miedo en todo eso, ¿sí? Porque siento que pierdo el control. Y la mejor forma de tomar el control es reconocer de que nunca lo tuve. La forma de trascender el pánico es olvidándose del control. Por eso al final dijo, diviértanse, como niños. Porque justamente el gran error que nosotros cometemos es querer controlar a un río que necesita fluir. La razón por la cual nosotros controlamos a lo que tenemos dentro es porque culturalmente se nos enseñó que todo eso es pecado. ¿Se acuerdan de esa palabra? Pecado. No se puede controlar un río que inevitablemente va hacia el mar. Acá tenemos otra clave de cómo hacer para justamente salir del pánico. No es a través del control. Es a través de dejar que esos ríos fluyan. Porque fíjese, la mente trata de controlar lo que está abajo. Lo que está abajo quiere subir hacia la mente. Pero la mente, controlando lo que está abajo, controla la energía espiritual de la Kundalini. Es la energía de la Kundalini lo que está abajo. Las bajas pasiones es la energía de la Kundalini. Si no dejamos que suba eso y se expanda, entonces siempre vamos a tener miedo de caer en la casa del pánico. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Lo que hay que hacer es tratar de que las bajas emociones no hagan así, ¡pah!, sino que hagan así. Entonces, no es cuestión de controlar para eliminar el pánico. Lo que tenemos que lograr es suavemente ir subiendo de a poco. ¿Y cómo se hace? Lo vengo diciendo desde el primer día. ¿Cuál es la palabra transversal a todo lo que venimos hablando? Muy bien, por ahí. Coherencia. Coherencia. Es la palabra clave. Coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Y por eso es que estamos haciendo la semana mental, la semana emocional y la semana física. ¿Sí? Cada día es una preparación constante para buscar la coherencia entre las tres partes. Para que esta energía suba y no entremos en pánico, tenemos que encontrar la coherencia. Cuando encuentro coherencia, me libero de toda expectativa. Lo cual hace que no dude de nada de lo que vaya a pasar. Ya no hay pánico. Porque no tengo control. Solo fluyo. ¿Se entiende la diferencia? No hay más pánico porque fluyo. Porque no hay nada que controlar. Así que, como dijo Peter Pan, diviértanse. Y me hizo gracia algo al final, en el blog, que me dijo campanilla. Y eso tiene que ver con lo que dijo Hathor. Un cielo de estrellas que se mueve, ¿sí? Cada uno de ustedes como una estrella brillando en la gran madre. Las campanitas. ¿Sí? Básicamente era eso. ¿Vamos a la alineación? Hoy no veo nada. La vibración del día es Vi. La afirmación, yo soy transmutación del servicio. El código del día es la 8ª dimensión. Aquí yacen todas las posibilidades. Es el toroide, que conecta todas las probabilidades del tiempo. Es decir, que esta dimensión del cosmos es como una red de entramados de líneas temporales en la que cada decisión pensada es una posibilidad, donde coexisten todas las probabilidades de cada entidad.